Bueno, vamos a empezar a hablar de otro tema, literalmente de plegamiento de proteínas. Bueno, primero un pequeño outline, un esquema de eh, cómo vamos a ir llevando el tema. Primero vamos a hablar un poquito de la perspectiva, de la problemática, como para poner las cosas en contexto. Después vamos a hablar un ratito cortito también de los métodos. En realidad, lo de los métodos va a estar un poco disperso a lo largo de de todas las clases, de las ondas que podemos usar, y después el resto de la primera parte vamos a estudiar un poco cómo es el equilibrio de plegamiento, cómo lo podemos estudiar, cómo lo podemos entender. Después en una segunda clase vamos a hablar de cinética, de estado de transición y los métodos de estudio de cinética de plegamiento. Y un poco de cómo son los mecanismos, lo que nos dice la cinética sobre los mecanismos de plegamiento. Y finalmente, vamos a hablar un poco de lo que son proteínas desordenadas, que son proteínas que no tienen plegamiento y cómo las podemos estudiar. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de qué se trata todo esto del plegamiento. Cuando, digamos, si pensamos en una proteína, la proteína es un compuesto químico, ¿de acuerdo? La proteína es, digamos, es una estructura covalente, es una cadenita de aminoácidos, ¿de acuerdo? Y que como compuesto químico bastante aburrido, porque son 20 aminoácidos, digamos, no tiene una diversidad química. Los aminoácidos son bastante distintos, pero no tienen una diversidad funcional tan grande. Ahora, sabemos que las proteínas son maravillosas, hacen un montón de cosas, son súper útiles, y lo que le confiere su capacidad de hacer cosas, más allá de la química particular, de la estructura química particular, es lo que llamamos su plegamiento, ¿de acuerdo? Le decimos la estructura, pero la estructura, lo que llamamos estructura de la proteína, en realidad es una conformación de un compuesto químico, ¿de acuerdo? Vamos a volver un poquito para atrás en la carrera, volvemos a química orgánica y vamos a recordar que eh, la conformación es de un compuesto químico, es la serie de ángulos, de rotámeros, que puede tener un compuesto químico de acuerdo a su estructura química, ¿de acuerdo? En ese sentido, la proteína, la estructura de una proteína, lo que llamamos el plegamiento de una proteína, es una conformación peculiar. Y lo que vamos a tratar de, digamos, es una conformación peculiar, es decir, un set, un conjunto de ángulos torsionales que tiene este compuesto químico que es una cadena larga. Y esa conformación particular le da una forma, esa conformación es en general estable, y precisamente porque tiene esa conformación estable y bastante particular, que pueden hacer las cosas que hacen. Pueden ser proteínas estructurales, pueden ser funcionales, pueden ser tomar, consumir energía, hacer energía, etcétera, etcétera. Bueno, un poquito de eso es lo que va a tratar, digamos, de entender cómo llegamos de una cadenita así de aminoácidos a una conformación peculiar, es lo que va a tratar estas clases. Y como para poner las cosas en perspectiva, quiero volver bien para atrás, pero para atrás en la historia, y ver cómo llegamos a entender qué son las proteínas y qué son cosas plegadas y por qué el plegamiento es importante, ¿de acuerdo? El concepto de proteína es un concepto del siglo XIX todavía, era un poco la idea que proteína era todo lo que no era grasa ni azúcar, y de proteína una cosa que, un poco la esencia de los seres vivos, una cosa que aislaba a la gente de los bioquímicos primigenios, y no tenía eh, inicialmente no tenía una definición muy certera, hasta que en 1902 Hofmeister y Fischer definieron que, digamos, estudiaron, desarmaron las proteínas, la verdad que no sé cómo hicieron, pero definieron que eran cadenitas de aminoácidos, ¿de acuerdo? Y durante bastante tiempo se lo tomó como cadenas o conjuntos de aminoácidos pegados, sin mayor diferencia entre sí, pero más adelante, digamos, las posibilidades metodológicas y técnicas llevaron a eh, entender que las proteínas tenían conformaciones particulares. ¿Cómo
se llegó al concepto de conformación particular. Bueno, en primer lugar, Svedberg en los 20 demostró, utilizando su ultracentrífuga analítica, que las proteínas eran homogéneas, ¿de acuerdo? Que eran cadenas de aminoácidos, pero no eran cualquier cadena de cualquier tamaño, de cualquier tipo de aminoácidos, sino que eran todas iguales, ¿de acuerdo? O sea que yo tengo hemoglobina, que lo puso, por ejemplo, él en primer lugar, tenía hemoglobina, todas las hemoglobinas eran iguales, ¿no? Que había una hemoglobina larga, una corta, una mediana, o una hecha de triptofano, una de fenilalanina y una de lisina, ¿de acuerdo? Eran todas iguales. Más sobre la homogeneidad, o sea, más evidencia sobre la homogeneidad de las proteínas, salió cuando en 1926 Samer cristalizó una proteína. La primera proteína que se pudo cristalizar fue la ureasa, y cristalizar algo requiere, digamos, que algo forme un cristal, requiere que sea intrínsecamente homogéneo. Si la ureasa podía formar cristales, quería decir que todas las ureasas eran iguales y podían acomodarse de forma de generar un cristal. Sobre cristalización vamos a hablar más adelante, y bastante en detalle, pero no en este tema. Un poquito después, ya varios cristales de proteína después, John Bernal y Dorothy Crawford pudieron tomar un cristalito de pepsina y le pegaron con un rayo X y vieron que obtenían patrones de difracción precisos, ¿de acuerdo? Y sin saber que, vamos a estudiar de vuelta más adelante en mucho más detalle todo esto, cuando hablemos de estructura, de cómo se resuelve la estructura de proteína por cristalografía de rayos X, pero sin saber necesariamente cuál es la estructura particular de las proteínas que componían esos cristales, pudieron definir que la proteína eran arreglos ordenados de átomos, ¿de acuerdo? No eran solamente homogéneas en tamaño, homogéneas en forma general, sino que en su interior eran arreglos ordenados de átomos. Y finalmente se resolvió en 1956 y 59, se resolvieron las primeras estructuras cristalinas de proteínas, que fueron la mioglobina y hemoglobina, ¿de acuerdo? Y ahí ya se pudo ver que realmente las proteínas que estaban dentro de esos cristales eran arreglos peculiares de átomos, pero eran arreglos peculiares de átomos bastante, en las propias palabras de Perutz, eran bastante feos, entre comillas. Digamos, no eran cosas simétricas, ¿de acuerdo? Un cristal espera cosas simétricas, unas proteínas eh, resultaron ser cosas muy así caprichosas casi, ¿de acuerdo? Y de ahí la gente se empezó a preguntar cómo, bueno, no que más o menos un poquito fue un boost para la pregunta de cómo llegaban a tener esa conformación tan caprichosa. Bueno, antes de entender, de tratar de entender cómo era, digamos, de saber incluso que las proteínas tenían conformaciones particulares, el primer experimento de replegado, de estudio del plegamiento de la proteína, es uno hecho o reportado en 1929 por Arson y Minsky, donde lo que hicieron fue lo que en sus propias palabras fue descoagular hemoglobina, ¿de acuerdo? Lo que hacían era agarraban hemoglobina, digamos, la gente ya sabía que ponían, por ejemplo, las proteínas en un medio ácido, las calentaban y se coagulaban, ¿de acuerdo? Yo agarro huevo, hago huevo frito o huevo duro, y la proteína de la clara de huevo se coagula y queda una cosa blanca, y eso normalmente es irreversible, ¿de acuerdo? Yo no puedo deservir el huevo. Bueno, precisamente lo que hicieron Arson y Minsky fue deservir el huevo. Agarraron una solución de hemoglobina coagulada y la descoagularon y demostraron que lo que tenían al final del proceso de lo que llaman desnaturalización, sacarle sus propiedades nativas a la hemoglobina mediante ácido y calor, y volver para atrás, lograban tener una hemoglobina que era idéntica a la original. Lograron replegar, en lo que diríamos en palabras actuales, la hemoglobina. Lo que dicen ellos es que demostraron que, los experimentos demuestran que la coagulación de hemoglobina es reversible. Y proponen que si la coagulación de hemoglobina es reversible, es probable que la coagulación de proteínas en general sea también reversible. Es un insight, el primer insight sobre la reversibilidad del proceso de plegamiento de proteínas. Que de vuelta, en este momento no es del todo claro a qué se refería con coagulación, ni siquiera estaba claro el concepto de plegamiento. Ahora bien, esto eran cosas más bien académicas, digamos, científicos locos buscando deservir el huevo, una cosa medio absurda casi. Pero más adelante,
cuestión se puso bastante más práctica. ¿Por qué práctica? Porque en 1952 Sanger resuelve o puede resolver, sí, puede deducir, definir la secuencia de la primera proteína, que fue la insulina humana, ¿de acuerdo? Y esto tenía, obviamente, un lado académico interesante. Podríamos decir, bueno, las proteínas no solamente son cadenas de aminoácidos, sino que son cadenas de estos aminoácidos, esta proteína es cadena de este aminoácido junto con este, con este, con este, con este, etcétera, etcétera, etcétera. Una cadena de aminoácidos particular y podemos decir qué cadena de aminoácidos era una proteína en particular. Y eso obviamente llevaba a la idea de que uno, si podía deducir la cadena de aminoácidos, podía eventualmente sintetizar eh, una proteína. Y las proteínas tienen un montón de propiedades terapéuticas y demás, y eh, estaba como un poquito el gol, decir, bueno, vamos a sintetizar proteínas, digamos, ya sabemos cómo son las proteínas, vamos a sintetizar insulina, y en vez de tener que purificar la insulina de Chong, no sé de dónde se sacaba la insulina para los diabéticos, vamos a agarrar y vamos a sintetizar insulina, vamos a vender insulina sintética, ¿de acuerdo? Ahora bien, si uno sintetiza una cadena de aminoácidos, no necesariamente va a adquirir la conformación que uno quiere para que sea la proteína, ¿de acuerdo? Y en particular esto era cierto para la insulina porque la insulina tiene 3 puentes disulfuros, y lograr que los puentes disulfuros se armen como correctamente no es tan obvio. Entonces, un poco esto fue una de las cosas que llevaron a un investigador, Christian Anfinsen, a encarar el problema de una forma más sistemática, ¿de acuerdo? Y tomó como modelo de estudio la ribonucleasa de páncreas bovino. Hay una historia sobre por qué la ribonucleasa, lo pueden ver en Wikipedia, divertido, por qué la ribonucleasa de páncreas bovino fue utilizada como modelo de estudio de proteínas durante bastante tiempo, pero bueno. La agarró, la ribonucleasa de páncreas bovino, que tiene una característica peculiar, tiene 4 puentes disulfuro en su estructura. Y obviamente su estructura nativa, los puentes disulfuros son específicos, tal cisteína con cisteína, tal otra, tal otra, y en cierta forma es paralelo, digamos, un sistema similar a lo que es la insulina. Entonces, ¿qué fueron los experimentos? El experimento que hizo él. Bueno, y otra cosa que tenía interesante es que podía medir la actividad, podía decir, está plegado o no está plegada, funciona o no funciona, midiendo la actividad. ¿De acuerdo? Entonces podía ver 2 cosas de la proteína para ver si se armaba bien o mal. Podía ver si había formado puente disulfuro, y si tenía actividad o no tenía actividad. Entonces el experimento de Anfinsen fue lo siguiente. Él agarró la proteína nativa y le echó urea, que vamos a ver más adelante, ya probablemente lo saben, la urea despliega las proteínas, y beta-mercaptoetanol para reducir los puentes disulfuros. En esa condición la proteína se despliega totalmente, quedan todos los puentes disulfuros al aire, y la proteína es un desastre, no tiene actividad, no sirve, no anda, tiene un montón de propiedades de proteína desplegada. Si a esta proteína desplegada le sacaba la urea del beta-mercaptoetanol por diálisis, tenía mayormente la proteína gauchita, se armaba de vuelta y volvía a ser activa. La urea permitía que se pliegue, y por oxidación de las cisteínas se formaban de nuevo los puentes disulfuros. Ahora, lo que hizo Anfinsen fue un experimento paralelo, y dijo lo siguiente: vamos a ver qué pasa si le saco la urea, pero no le saco, no le saco la urea y le saco el reductor. Es decir, permito que se oxide. Y lo que observó es que si hacía eso y permitía que se oxide primero y después sacaba la urea, tenía una proteína que era muy poco activa. Tenía todos los puentes disulfuro se formaban, o sea, no tenía tioles libres, y eso es simplemente porque las cisteínas les gustan estar juntas, como están en un ambiente oxidante, se juntan, se oxidan y hacen puentes disulfuro. Pero era una proteína que no andaba, ¿de acuerdo? Formaba puentes disulfuro, pero los puentes disulfuro estaban revueltos, ¿de acuerdo? Y la proteína era totalmente inactiva. Cuando esta proteína inactiva le ponía un poquitito de beta-mercaptoetanol, una cantidad catalítica, es decir, no suficiente como para reducir todo, sino como para reducir un poquito y que se vuelva a oxidar, reducir, se vuelva a oxidar, reducir, se vuelva a oxidar, si esperaba un tiempo largo suficiente, volvía a tener proteína activa.
Y esto no era trivial porque con 8 cisteínas hay 105 combinaciones posibles de puente disulfuro, es decir, que no se podía formar al azar. ¿De acuerdo? Entonces la conclusión de su experimento y lo que reporta él en una de sus publicaciones es que lo que concluye es que la información para el apareamiento correcto de los puentes disulfuros y para la adquisición de la estructura nativa secundaria y terciaria, toda la información esa está contenida en la secuencia de aminoácidos. ¿De acuerdo? Es una propuesta que ahora por ahí nos parece un poco trivial, pero en su momento no era obvia, y es la conclusión a la que llega a partir de sus experimentos. Y esta conclusión, ese experimento, evidentemente no hizo ese experimento solo, hizo un montón de trabajo, le valió ganar el premio Nobel en 1962, y en su, en su charla del Nobel, lo que dice, lo que propone, bueno, venía proponiendo antes, ¿no? Pero bueno, está explícito en la charla de su premio Nobel, lo que postula es lo que llama la hipótesis termodinámica del plegamiento de la proteína. Y lo que dice es que la estructura tridimensional, o la conformación de la proteína, es aquella en la que la energía libre de Gibbs del sistema completo, es decir, la proteína y su ambiente, es mínima. Es decir, que la conformación nativa está determinada por todas las interacciones interatómicas y evidentemente por la secuencia de aminoácidos en un ambiente determinado. ¿De acuerdo? Es decir, dice, hay una correlación secuencia-estructura y la correlación secuencia-estructura está dada por la termodinámica que dicta que la proteína, la conformación más cómoda de una proteína con una dada secuencia es la que termina adoptando y la que le da sus funciones. Esa es la hipótesis termodinámica de Christian Amundsen. Bueno, vamos a parar un poquito acá.